Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vuelven las mentiras del régimen. Ellos siguen fingiendo que hay una normalidad impresionante en Venezuela. Ese es el cuento que ellos manejan. Siguen creyendo que todo se arregló. Ya todo el mundo está armando los arbolitos de Navidad, ya está comprando los preparativos para adornar la casa. Bueno, ese es el cuento. Hoy traigo una serie de noticias muy interesantes sobre ese engaño que tratan ellos de tapar. Pero, antes de entrar a las noticias, como siempre, te quiero hacer una pregunta. Ya supiste en una noticia anterior mía que está desaparecido Elvis Amoroso. ¿Qué cree que le pasó a Elvis Amoroso? ¿Sería que se fue del país? ¿O simplemente el régimen lo secuestró? ¿Qué creen ustedes? Porque él intentó irse del país 3 veces. Ahora déjame en la caja de comentarios qué piensas tú que pasó con Elvis Amoroso. ¿Está preso? Porque la jugada no le salió bien, y es lo que hacen los regímenes autocráticos, autoritarios, cuando las cosas no les salen como ellos querían. Déjamelo en la caja de comentarios. Comenzamos las noticias, y quiero comenzar con un meme. No le puedo colocar el sonido al meme por cuestiones de copyright, pero este meme me hizo reír. En este meme se ve un mensaje que dice mi abuelita que le llegó el bono de la guerra económica, que cómo hace ella para pasárselo a Eric Prince. Obviamente eso me puso a pensar a mí, ¿cuántos chavistas habrán recibido el bono y habrán decidido donarlo o donar una parte para la liberación de Venezuela? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es posible que algún chavista o alguna persona que le llegó el bono de la guerra económica lo haya donado para poder conseguir la liberación del país? También me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Quiero que escuchemos a continuación a Vladimir Villegas, quien nos trae una reflexión sobre esta mentira que el régimen trata de ocultar. Presta atención. Unas cuantas preguntas en torno al diálogo que ha convocado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Será posible un diálogo político en Venezuela sin aclarar lo que pasó el 28 de julio, sin que en la sociedad exista un consenso con respecto a los resultados de ese proceso? ¿Será posible hacer un diálogo sin la presencia de los factores opositores que obtuvieron la mayor cantidad de votos de acuerdo a los resultados que se han dado a conocer, o al menos son el factor más representativo de la oposición venezolana? ¿Será posible un diálogo sin abordar, por ejemplo, el asunto tan complicado de la gran cantidad de presos políticos que hay en este momento en Venezuela? ¿Será posible un diálogo político sin un mediador confiable? Estas preguntas nos ponen en el terreno de las complicaciones que están rodeando este momento político venezolano, porque no basta con convocar a un diálogo sin que haya condiciones para que ese diálogo sea fructífero. No basta convocar un diálogo sin que estén presentes los actores que tienen que estar y sin un clima en el cual todos puedan hablar en igualdad de condiciones. Las reglas de la democracia son, entre otras, la tolerancia, el derecho de cada quien a decir lo que piensa y la obligación del otro a respetar lo que piensa el contrario. Así se juega en democracia. Ojalá que en Venezuela podamos tener un diálogo que realmente sea fructífero y que dé resultados que complazcan, si no a todo el país, por lo menos a la gran mayoría. Bien, como lo escucharon, allí está Vladimir Villegas hablando precisamente de nuestro presidente, del Mundo González Urrutia, y de cómo el régimen trata de calmar todo supuestamente con un llamado a diálogo, un diálogo absurdo, un diálogo que nos ha puesto a nivel mundial otra vez en la crítica, pero no a nosotros, sino al régimen por su inmadurez. Ya no tienen otro guión.
no molestan, convocan a un diálogo, llaman a sus alacranes, simulan que todo está bien. Ya es lo mismo que han tratado de hacer. Recordemos que México, Colombia y Brasil trataron de mediar. El resultado fue que México abandonó, desistió no meterse más en el tema de Venezuela, y por la parte de Petro se molestó con Maduro porque lo convocó a varias reuniones virtuales vía Zoom y Maduro decidió no ir a esas reuniones que estaban convocados con el presidente Lula da Silva también. O sea, los embarcó. Lo que le mostró a Petro que Maduro no tiene intenciones de ningún tipo de diálogo para resolver el problema. Él lo quiere hacer a la brava. Y es allí donde se le van a complicar las cosas. Vamos a escuchar a continuación a Juan Pablo Guanipa, que también nos habla del tema de Venezuela. Apreciados hermanos, les dejo un recuento de los avances y novedades de la causa democrática venezolana en las últimas horas. El presidente electo Edmundo González Urrutia se reunió con Juan Carlos del Pino, rector del Consejo Nacional Electoral, quien tuvo que exiliarse para evitar represalias de Nicolás Maduro al no presentarse en el anuncio de los resultados fraudulentos del 28 de julio. Del Pino fue testigo del fraude que montó el régimen ese día. Las actas demuestran que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales. La verdad está de nuestro lado. Somos una clara mayoría y estamos trabajando día y noche por concretarla. Los miembros del Comando con Venezuela en la Embajada Argentina cumplen 200 días asilados. Mi solidaridad con Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Humberto Villalobos y Omar González. Ellos han sido víctimas de los embates de un régimen que les ha negado los salvoconductos para poder salir del país y los ha hostigado duramente. Más de la mitad de los maestros venezolanos están debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a Caleidoscopio Humano. Y es que el salario de un maestro en Venezuela es de $21 en promedio. Eso no alcanza ni para los pasajes. Este régimen abandonó la educación, entregando el futuro de toda una generación de venezolanos que crecen sin ir a escuelas de calidad. Argentina e Italia expresaron este lunes en una declaración conjunta su condena a la violación de derechos humanos en Venezuela y abogaron por el regreso inmediato a este país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Argentina e Italia afirmaron que el resultado de las elecciones celebradas en Venezuela en julio pasado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral de este país, dando como ganador al actual presidente Maduro, carece de credibilidad y legitimidad democrática. Ambos países expresaron su condena a la represión continua y las violaciones de derechos humanos y demandan la liberación de los detenidos arbitrariamente, así como el respeto de un juicio justo. El Partido Popular y Vox han vuelto a reclamar al gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que promueva que España y la Unión Europea reconozca su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante el debate, la portavoz del PP ha defendido la necesidad de que el gobierno reconozca a González como presidente electo de Venezuela y siga insistiendo en reclamar la publicación de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio. Familiares del exdiputado Américo de Gracia denunciaron este lunes que a 62 días de su detención arbitraria, ninguna persona cercana ha podido verlo o constatar su estado de salud dentro de la sede del SEBIN Helicoide. La hija insistió en que se comete una enorme injusticia contra su padre y desafortunadamente contra miles de venezolanos que están viviendo hoy la misma realidad. También pidió la liberación del dirigente de la plataforma Guayana Libre, del exalcalde Carlos Chancellor y del resto de detenidos por razones políticas en el país. El pasado 6 de octubre se cumplieron 2 meses de la detención arbitraria de María Oropesa, jefa del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa, después de un allanamiento sin orden judicial a su vivienda en Guanare. Permanece privada de su libertad sin permitirle acceso a abogados de confianza y sin respeto al debido proceso. Bien, como lo escucharon, ahí estaba Juan Pablo Guanipa comentando lo que pasó en nuestro país, el encuentro que tuvo Edmundo González, nuestro presidente electo, con el rector Juan Carlos del Pino, cómo Venezuela, cómo ha tenido críticas, inclusive
por el gobierno de Argentina y el gobierno de Italia también han tenido críticas contundentes porque el régimen no ha mostrado las actas, no ha mostrado los resultados. Y bueno, ustedes ya saben que esta semana el psiquiatra loco dijo que eso no era necesario, violando obviamente lo que establecen las leyes y los reglamentos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que como ya se los he demostrado en videos anteriores, hay varios artículos en el reglamento que mencionan la importancia de detallar los resultados por mesas, por centros electorales, que las actas deben ser publicadas, o sea, los resultados contenidos en las actas, las totalizaciones, deben ser publicados como se hacía cuando estaba la bruja de Ixhuilmayor, Tibisay Lucena, hoy extinta y en la sexta paila, de donde tampoco volverá. Bueno, siguen las críticas al régimen, el régimen sigue siendo el loco, pero no van a llegar a ningún lado. También vamos a mencionar la noticia de que el día de hoy, 8 de octubre, se presentó un nuevo bajonazo eléctrico en el país. Ahora, ¿quién le echarán la culpa si ya no son las iguanas? Habitantes de varias zonas de Caracas y de las principales regiones del país reportaron un fuerte bajón eléctrico a la 1:40 de la tarde de este martes 8 de octubre. Tras la fluctuación, algunos sectores quedaron sin luz. Según reportes en las redes sociales, entre las zonas afectadas en la Gran Caracas está San Bernardino, Sabana Grande, San Martín, Catia, Colinas de Bellomonte, El Carrizal, Los Ruices, Guarenás y Guatire. ¿De quién es la culpa? La culebra ya se murió. Ustedes recuerdan que en el último apagón fue supuestamente una culebra la que se montó, chocó hizo intersección en dos cables de alta tensión y dejó el país sin electricidad. Lo curioso es que la serpiente apareció muerta allí, pero no apareció achicharrada. Cuando estamos hablando de una cantidad de voltios difícil de tolerar. Bueno. Como última noticia, señoras y señores, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, hizo una denuncia este martes a la crítica situación que viven los trabajadores del sector salud en Venezuela ante los bajos salarios y la insuficiente bonificación de fin de año que fue adelantada por el régimen de Nicolás Maduro, resaltando que mientras el personal obrero y empleados enfrentan gastos escolares este mes de octubre, los pagos adelantados de aguinaldos no alcanzan para cubrir ni las necesidades básicas. Zambrano explicó con cifras precisas la gravedad de la situación, al tiempo que advirtió que esta situación haría casi imposible celebrar unas Navidades felices, como lo prometió el régimen gubernamental. Un vigilante del sector salud recibió una bonificación de fin de año de 2.244,43 bolívares por 4 meses, pero solo le pagarán un mes, debido a que los aguinaldos serán fraccionados, lo que representa 561,10 bolívares, lo que equivale a $15,15. Ni siquiera alcanza para los gastos de un estudiante. Mucho menos va a alcanzar eso para las Navidades. ¿Qué harías tú con $15 en los aguinaldos? Aseguro que la situación que es aún más crítica para el personal de limpieza, ya que un aseador, quien debería recibir 1.399,34 bolívares por 4 meses, solo recibirá 349,81 bolívares, lo que se traduce que serán $9,44. Eso no alcanza para nada, sentenció Zambrano, al recordar que la cesta básica de nuestro país supera los $500. En su opinión, el panorama no mejora tampoco para las enfermeras.
Según Zambrano, una enfermera de categoría 1 percibirá solo un mes de aguinaldos, es decir, 580,01 bolívares, lo que equivale a $15,66. Estos montos sumados al salario mensual promedio de un poco más de $3 dejan a los trabajadores sin opciones para cubrir sus necesidades. No podemos estar felices sin salario digno, sin bonificación de fin de año completa, sin bono vacacional, ni prestaciones sociales. El valor del salario y del trabajo en Venezuela se ha perdido, sentenció el líder sindical, quien también hizo un llamado a las autoridades a rectificar las condiciones laborales y salariales en el país. Zambrano subrayó que lejos de ser unas navidades felices, como lo promete el gobierno, el adelanto de los aguinaldos se convierte en una verdadera burla para los trabajadores del sector salud que siguen luchando para sobrevivir en medio de una profunda crisis económica. Llamamos a los trabajadores a reclamar sus derechos. Los derechos son irrenunciables y los tenemos de acuerdo a la Constitución, a la ley del trabajo y a la labor que realizamos prestando un servicio, concluyó Zambrano. Cabe destacar que esto no solamente son aportes que afectan al sector salud. Todos los sectores, todos, absolutamente todos, inclusive hasta los militares, reciben su tajadita de patria, su dosis de patria. Porque así es que se gobierna. No es lo que gritan los chavistas. Yo le pregunto, ¿cuántos están felices con un aguinaldo de $15? ¿Cuántos se sienten felices con un aguinaldo de $15? Ni en este canal. De verdad. Ustedes saben que yo voy a hacer un concurso en la primera semana de noviembre. Estaré dándole las pautas para realizar este concurso en el mes de diciembre, donde 3 o 5 personas podrán ganarse $100 cada uno. ¿Ok? Todavía no hemos calculado si serán 3 personas las que irán al sorteo o 5 personas las que irán al sorteo. Las reglas, vuelvo repito, serán anunciadas los primeros 2 o 3 días del mes de noviembre. Para que lo sepan, $100. Mucho más de los aguinaldos que da este gobierno. Dime qué piensas. ¿Qué te parece esa Navidad adelantada de Nicolás? ¿Tendrá algún efecto en el término monetario y hará felices a la familia, como lo dice la caricatura del Super Bigote? Bueno, déjame tu comentario y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción. O puedes buscarme en la pestaña de novedades. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.